«Te doy mi salario si me das un hijo», murmuró el CEO millonario a su secretaria virgen. Ella pensó que era una locura, sin imaginar lo que esa propuesta significaría. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. El aire acondicionado del piso 40 del corporativo Hernández zumbaba suavemente mientras Alejandra Morales organizaba los documentos del día en su escritorio. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía como un mar de concreto bajo el cielo gris de febrero. Sus dedos se movían con precisión entre los contratos y reportes financieros, una rutina que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba trabajando como secretaria ejecutiva. A los 24 años, Alejandra había aprendido que la vida no regalaba nada. Cada peso que ganaba lo enviaba religiosamente a su madre en Nesa, donde sus 2 hermanos menores estudiaban secundaria. Su uniforme impecable, blusa blanca, falda negra hasta la rodilla y zapatos bajos, contrastaba con las marcas de diseñador que lucían las ejecutivas que transitaban por los pasillos de mármol. «Morales, necesito que vengas a mi oficina». La voz profunda de Santiago Hernández la sobresaltó. Su jefe raramente hablaba directamente con ella. Usualmente se comunicaba a través de su asistente personal o notas escritas. Alejandra levantó la vista y se encontró con esos ojos verdes que habían aparecido en la portada de Forbes México el mes anterior. «Enseguida, señor Hernández». Santiago ya había desaparecido tras las puertas de cristal de su oficina privada. Alejandra tomó su tablet y una libreta, respiró profundo y caminó hacia el despacho del hombre más poderoso que conocía. La oficina de Santiago era un reflejo de su personalidad, minimalista, elegante y fría. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que los muebles de cuero negro y el escritorio de nogal transmitían autoridad absoluta. Santiago estaba de pie frente a la ventana, sus manos entrelazadas a la espalda, observando el tráfico que se arrastraba por Paseo de la Reforma. «Cierra la puerta y siéntate». Su tono era diferente. Alejandra había trabajado lo suficiente para él como para notar las sutilezas en su voz, y esta vez detectó algo que nunca había escuchado antes: vulnerabilidad. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» Santiago se giró lentamente. Su traje gris carbón se veía impecable como siempre, pero había algo en sus facciones que parecía cansado. Se acercó al escritorio, pero no se sentó, manteniéndose de pie mientras tamboreaba los dedos sobre la superficie pulida. «Lo que voy a decirte no puede salir de esta oficina, ¿entiendes?» Alejandra asintió, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. «Mi padre murió hace 3 meses. Lo sé, señor. Le di mis condolencias en su momento. Lo que no sabes es lo que estableció en su testamento». Santiago caminó hasta un mueble bar y se sirvió un whisky, a pesar de que apenas eran las 3 de la tarde. Tomó un sorbo antes de continuar. «Para mantener el control de la empresa, debo cumplir una condición específica antes de cumplir 36 años. Tengo exactamente 8 meses». El silencio se extendió entre ellos. Alejandra esperó, sintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar en su vida. «Necesito tener un heredero». Las palabras flotaron en el aire como una declaración imposible. Alejandra parpadeó varias veces, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?» Mi padre era un hombre muy tradicional. Creía que un hombre sin familia no podía dirigir una empresa familiar, así que estableció que, para heredar completamente el corporativo Hernández, debo tener un hijo antes de cumplir 36 años. Santiago regresó a su posición frente a la ventana, dándole la espalda. «No tengo tiempo para cortejo, matrimonio o relaciones tradicionales. Necesito una solución práctica». Alejandra sentía como si el aire se hubiera vuelto más denso. Su mente procesaba las palabras de su jefe, pero no lograba entender hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Y qué tiene que ver conmigo, señor Hernández?» Santiago se giró, clavando sus ojos verdes en los suyos. «Te doy mi salario completo de 1 año si me das un hijo». El mundo de Alejandra se detuvo. Las palabras de Santiago resonaron en su mente como el eco de una explosión, mientras el sonido del tráfico de la ciudad se desvanecía hasta convertirse en un murmullo lejano. Sus manos, que habían estado descansando sobre su regazo, comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué acaba de decir?» Santiago se acercó a su escritorio y extrajo una carpeta manila. La abrió con movimientos precisos,
revelando varios documentos impresos en papel membretado de la empresa. 1.200.000 pesos. Eso es lo que gano al año, sin contar bonificaciones. La cifra cayó sobre Alejandra como un rayo. Era más dinero del que su familia había visto en toda su vida. Con esa cantidad podría pagar la universidad de sus hermanos, comprar una casa para su madre, salir de la pobreza para siempre. Señor Hernández, yo no entiendo si esto es una broma o... No bromeo con los negocios, Alejandra. Y esto es exactamente eso, un negocio. Santiago tomó asiento frente a ella, su expresión seria y calculadora. En sus ojos no había burla ni malicia, solo la misma determinación que aplicaba a cada decisión empresarial. He revisado tu historial. Vienes de una familia trabajadora, no tienes pareja estable, eres inteligente, responsable y discreta. Además, necesitas el dinero. La última frase la golpeó como una bofetada. Era cierto, pero escucharlo dicho con tanta franqueza la hizo sentir pequeña. Usted no me conoce realmente, señor. No sabe nada de mi vida privada. Sé que cada quincena envías el 70% de tu salario a tu madre en Nezahualcóyotl. Sé que estudias administración en línea los fines de semana. Sé que comes el mismo sándwich de jamón todos los días, porque es lo que puedes permitirte. Cada palabra era como una radiografía de su vida, expuesta sin pudor. Alejandra sintió calor en las mejillas. Me ha estado espiando, observando. Hay una diferencia. Santiago se reclinó en su silla, estudiando su reacción. No te estoy pidiendo amor, Alejandra. Te estoy ofreciendo una transacción. Tú me das lo que necesito. Yo te doy la libertad financiera que necesitas. ¿Y después qué? ¿Desaparezco de su vida con el bebé? Al contrario, el niño crecería con todos los privilegios que mi posición puede ofrecer. Educación en las mejores escuelas, viajes, oportunidades. Y tú podrías ser parte de esa vida si así lo decides. La propuesta era surreal. Alejandra se levantó de la silla, necesitando movimiento para procesar la información. Caminó hasta la ventana, observando las calles que conocía desde niña. Desde esta altura, los problemas de abajo parecían diminutos. ¿Por qué yo? Debe haber cientos de mujeres que querrían casarse conmigo por mi dinero, sí. Pero yo no quiero matrimonio. Quiero control sobre la situación. Contigo puedo tener eso. La honestidad brutal de Santiago era desconcertante. No intentaba endulzar la propuesta ni fingir sentimientos que no tenía. Necesito pensarlo. Tienes hasta el viernes. 3 días. Alejandra se giró hacia él, sorprendida por el plazo tan corto. Solo 3 días para decidir algo así. El tiempo no se detiene, Alejandra. Cada día que pasa es un día menos para cumplir con la condición del testamento. Santiago se puso de pie y regresó los documentos a la carpeta. Si aceptas, firmaremos un contrato que proteja los intereses de ambos. Tendrás acceso a la mejor atención médica, una compensación mensual durante el embarazo y, por supuesto, el pago completo al final. ¿Y si no acepto? Entonces buscaré otra alternativa. La frialdad de su respuesta la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. No había presión emocional, no había manipulación, solo hechos. Puedes retirarte. Y recuerda, ni una palabra de esto a nadie. Alejandra asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró hacia él. ¿Puedo preguntarle algo, señor Hernández? Adelante. ¿Por qué está dispuesto a pagar tanto por algo que podría conseguir gratis? Santiago la miró fijamente, y por primera vez en 2 años, Alejandra vio algo parecido a la humanidad en sus ojos. Porque nada en esta vida es realmente gratis, Alejandra, y prefiero pagar el precio por adelantado que descubrir después cuál era el costo real. El viaje en metro de regreso a Nezahualcóyotl nunca había parecido tan largo. Alejandra se encontraba apretujada entre trabajadores que regresaban a casa, el aire cargado de cansancio y sudor, mientras su mente no dejaba de reproducir la conversación con Santiago. 1.200.000 pesos. La cifra danzaba en su cabeza como una melodía imposible. Al bajar en la estación Ciudad Azteca, el contraste con las torres de cristal de Santa Fe la golpeó como siempre. Aquí las calles eran de concreto agrietado. Los puestos de comida llenaban las esquinas con aromas de grasa y especias, y los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas entre los coches estacionados. Su casa se encontraba en una privada de construcciones de 2 pisos.
todas pintadas en colores vibrantes que el tiempo había deslavado. El portón verde de su hogar chirriaba al abrirse, y el pequeño jardín frontal donde su madre cultivaba nopales y hierbas de olor la recibió con su familiaridad reconfortante. «Ale, ¿cómo te fue hoy, mija?». La voz de Carmen Morales llegó desde la cocina. A los 48 años, su madre conservaba la energía de alguien acostumbrado a trabajar desde el amanecer. Alejandra la encontró preparando quesadillas en el comal, mientras una olla de frijoles borboteaba en la estufa de gas. «Bien, mamá», como siempre. Pero Carmen conocía a su hija mayor demasiado bien. Se limpió las manos en el delantal y estudió el rostro de Alejandra. «Traes cara de preocupación. ¿Pasó algo en el trabajo?». «No, solo fue un día largo». David y Miguel, sus hermanos de 16 y 14 años, irrumpieron en la cocina discutiendo sobre un videojuego. Al ver a Alejandra, David se acercó con una sonrisa. «Hermana, ¿me prestas para la carga del celular? Se me acabó el saldo». La petición, tan normal y cotidiana, adquirió un peso diferente. Con 1.200.000 pesos, David nunca más tendría que pedir dinero para el teléfono. Miguel podría tener sus propios videojuegos en lugar de jugar en el ciber del barrio. «Claro, toma». Le entregó un billete de 50 pesos, observando cómo los ojos de su hermano se iluminaban. Era tan poco dinero, pero para ellos representaba mucho. Durante la cena, Alejandra apenas probó sus quesadillas. Su mente viajaba entre la oficina de Santiago y la mesa de formica donde su familia compartía el día. Carmen habló sobre la visita del médico para el chequeo de diabetes de su padre. Miguel mostró una calificación de 9 en matemáticas, y David mencionó que había visto unos tenis que le gustaban. «Cuestan 1.200 pesos, pero no importa. Sé que no tenemos para eso», dijo David, tratando de sonar despreocupado. Cada palabra era como una aguja en el corazón de Alejandra. 1.200 pesos. Santiago gastaba más que eso en una sola comida de negocios. Esa noche, en la privacidad de su pequeña habitación, Alejandra se sentó en la cama individual que había sido suya desde niña. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares y algunos diplomas de cursos de computación. En el escritorio improvisado con una tabla y 2 caballetes, su laptop usada parpadeaba con las tareas de la universidad en línea. Tomó su teléfono y comenzó a hacer cálculos. 1.200.000 pesos significaba la casa propia que su madre soñaba, universidad privada para David y Miguel, tratamiento médico completo para su padre, su propio título universitario sin préstamos, un futuro sin las limitaciones que la pobreza imponía. Pero el precio, ¿estaba dispuesta a pagarlo? A las 2 de la madrugada, Alejandra seguía despierta. Había intentado estudiar para su examen de finanzas corporativas, pero las palabras se difuminaban en la pantalla. Finalmente, cerró la laptop y salió al pequeño patio trasero de la casa. La noche estaba fresca y las luces de la ciudad creaban un resplandor anaranjado en el cielo. Se sentó en las escaleras de concreto, abrazando sus rodillas, cuando escuchó pasos detrás de ella. «¿No puedes dormir?». Carmen apareció con 2 tazas de té de manzanilla, una costumbre que habían compartido desde que Alejandra era adolescente. Se sentó junto a su hija y el silencio cómodo se extendió entre ellas. «Mamá, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión que podría cambiar todo?». Carmen sopló su té, considerando la pregunta. «Cuando tu papá perdió el trabajo en la fábrica, tuve que decidir si me quedaba en casa cuidándolos o salía a trabajar dejándolos solos. Tenías 12 años. Era arriesgado, pero no teníamos opción. ¿Y cómo supiste que era lo correcto?». «No lo supe. Simplemente evalué qué era lo peor que podía pasar si no hacía nada, versus lo peor que podía pasar si lo hacía. Y me di cuenta de que no hacer nada era más peligroso que arriesgarme». Alejandra bebió su té, sintiendo el calor reconfortante en su garganta. «Mamá, si pudieras cambiar nuestra situación económica, ¿qué estarías dispuesta a hacer?». Carmen la miró con esos ojos café que habían visto demasiadas luchas. «Cualquier cosa legal y moral, mija, pero hay precios que son demasiado altos, aún para salir de la pobreza». «¿Cómo qué?». «Como perder tu dignidad, como lastimar a otras personas, cómo traicionar tus valores más profundos». Las palabras de su madre resonaron en el pecho de Alejandra.
La propuesta de Santiago entraba en alguna de esas categorías. ¿Y si fuera algo que técnicamente no lastima a nadie, pero que la sociedad juzgaría mal? Carmen estudió el rostro de su hija en la penumbra. Alejandra, ¿estás en problemas? No, mamá. Solo estoy evaluando opciones. ¿Qué clase de opciones? Alejandra estuvo a punto de contarle todo. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero recordó el acuerdo de confidencialidad que había firmado al aceptar el trabajo. Aunque técnicamente Santiago no había mencionado ese contrato en su propuesta, sabía que hablar sería traicionar la confianza depositada en ella. Oportunidades de trabajo, diferentes caminos que podría tomar. Carmen extendió la mano y tomó la de su hija. Mi niña, tú siempre has sido la más inteligente de nosotros. Confío en tu juicio. Solo te pido una cosa. Cualquier decisión que tomes, asegúrate de que puedas vivir con ella el resto de tu vida. Regresaron a la casa en silencio. Alejandra se acostó, pero el sueño seguía eludiéndola. En lugar de eso, se encontró pensando en Santiago Hernández de una manera completamente nueva. ¿Cómo era posible que un hombre tan exitoso y atractivo necesitara hacer una propuesta como esa? ¿Por qué no simplemente se casaba con alguna de las mujeres de su círculo social? ¿Qué había en su vida que lo hacía preferir una transacción comercial sobre una relación real? Por primera vez desde que había comenzado a trabajar para él, Alejandra se preguntó qué se escondía detrás de esa fachada de control absoluto. Santiago Hernández, el hombre que manejaba millones como si fueran centavos, que tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados sin pestañear, estaba tan desesperado que le había hecho esa propuesta a su secretaria. Tal vez, pensó mientras finalmente comenzaba a quedarse dormida, ambos eran más parecidos de lo que aparentaban. Ambos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir en un mundo que no les había dado muchas opciones. La diferencia era que él tenía el poder, y ella tenía que decidir si estaba dispuesta a usarlo. El jueves por la mañana, Alejandra llegó a la oficina con una determinación diferente. Había decidido que si iba a considerar seriamente la propuesta de Santiago, necesitaba conocer mejor al hombre detrás de la oferta. No el CEO que veía todos los días, sino la persona real. Durante la pausa del café, se acercó a Mariana Vega, la asistente personal de Santiago y la empleada con más antigüedad en el piso ejecutivo. Mariana, una mujer de 45 años con cabello perfectamente peinado y una eficiencia que rayaba en lo militar, había trabajado para la familia Hernández durante 15 años. Mariana, ¿puedo invitarte a un café? Quería preguntarte algo. Mariana levantó una ceja. En 2 años, Alejandra nunca había iniciado una conversación personal con ella. Claro, pero solo tengo 10 minutos. Se dirigieron a la pequeña área de descanso, donde una máquina de café expresada servía bebidas que costaban más que el almuerzo diario de Alejandra. Mariana pidió un americano doble. Alejandra, agua caliente con limón. ¿Qué necesitas saber? Es sobre el señor Hernández. He notado que, bueno, parece muy solo. ¿Siempre ha sido así? Mariana estudió a Alejandra con ojos calculadores. ¿Por qué el interés repentino en la vida personal del jefe? Curiosidad profesional. Trabajo directamente con él, pero siento que no entiendo cómo motivarlo mejor en mi trabajo. Era una mentira piadosa, pero pareció convencer a Mariana. Santiago no siempre fue así, comenzó bajando la voz. Cuando empecé a trabajar aquí, él acababa de regresar de estudiar su MBA en Estados Unidos. Era diferente, más abierto, más humano. ¿Qué cambió? Su compromiso con Valeria Sandoval. ¿La conoces? Alejandra negó con la cabeza. Hija de otro empresario importante, compromiso arreglado entre familias, pero Santiago realmente se enamoró de ella. Estuvieron juntos 3 años. Mariana pausó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. ¿Qué pasó? Una semana antes de la boda, Valeria se fugó con el primo de Santiago. Se llevó información confidencial de la empresa y se la vendió a la competencia. Casi nos arruinan. La revelación cayó sobre Alejandra como un balde de agua fría. De repente, la frialdad de Santiago, su desconfianza hacia las relaciones, su preferencia por las transacciones comerciales, todo tenía sentido. ¿Cuándo fue eso? Hace 5 años. Desde entonces, Santiago se convirtió en lo que ves ahora, exitoso,
pero completamente cerrado al amor. Mariana terminó su café y revisó su reloj. Ten cuidado, Alejandra. Santiago es un buen jefe, pero no es un hombre fácil de entender y no confía en nadie. El resto del día, Alejandra observó a Santiago con nuevos ojos. Cada gesto frío, cada orden impartida sin contacto visual, cada momento en que se encerraba en su oficina después de las reuniones, adquirió un significado diferente. No era solo un millonario arrogante, era un hombre que había sido traicionado por la persona que más amaba, en el momento más vulnerable de su vida. El viernes llegó como una tormenta inevitable. Alejandra había pasado la noche anterior escribiendo listas de pros y contras, haciendo cálculos financieros y finalmente mirando fotos familiares en su teléfono. Una imagen en particular la había mantenido despierta. David y Miguel en su graduación de secundaria y preparatoria, respectivamente. En la foto ambos sonreían, pero en sus ojos se podía ver la preocupación de no saber si podrían continuar estudiando. A las 4:30 p.m. recibió el mensaje que había estado esperando. Mi oficina. Ahora. SH. Alejandra tomó una respiración profunda, se alisó la falda y caminó hacia el despacho de Santiago. Esta vez, cuando entró, él estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas sobre la superficie de nogal. ¿Has tomado una decisión? Sin preámbulos, sin cortesías, típico de Santiago. Sí. Alejandra se sentó frente a él, manteniendo la espalda recta y las manos quietas en su regazo. Había ensayado este momento docenas de veces. Acepto su propuesta. Los ojos verdes de Santiago no mostraron sorpresa ni satisfacción. Simplemente asintió, como si hubiera confirmado una cita de negocios. Bien, tengo los contratos preparados. Abrió un cajón del escritorio y extrajo una carpeta considerablemente más gruesa que la del martes. Mi abogado redactó esto ayer. Incluye confidencialidad absoluta, compensación médica completa, pagos mensuales durante el embarazo y el pago total al momento del nacimiento. Alejandra tomó los documentos. Eran más de 20 páginas de letra pequeña y terminología legal. ¿Puedo llevármelos para revisarlos? Por supuesto, pero necesito tu firma el lunes por la mañana. Santiago se levantó y caminó hasta la ventana, adoptando esa posición que ella ya conocía bien. Hay algo más que necesitas saber. El tono de su voz había cambiado. Alejandra detectó una vulnerabilidad que no había estado presente en su primera conversación. ¿Qué cosa? Una vez que firmes, esto se convierte en algo real. No habrá vuelta atrás. Y yo no soy bueno con las emociones o las complicaciones personales. Se giró hacia ella, y por primera vez, Alejandra vio incertidumbre en sus ojos. Lo que quiero decir es que necesito que entiendas que esto no puede convertirse en algo más. No puedo ofrecerte amor, Alejandra. No sé si soy capaz de eso. La honestidad brutal de Santiago la conmovió más de lo que esperaba. En lugar de sonar frío, sonaba roto. No le estoy pidiendo amor, señor Hernández. Le estoy ofreciendo una solución a su problema. ¿Y tú? ¿No quieres amor? ¿Matrimonio? ¿Una familia tradicional? La pregunta la tomó por sorpresa. No había esperado que él se preocupara por sus deseos. Quiero que mi familia salga de la pobreza. Quiero que mis hermanos tengan oportunidades que yo nunca tuve. Quiero que mi madre no se preocupe por el dinero cada día de su vida. Alejandra se puso de pie, sosteniendo los contratos contra su pecho. El amor es un lujo que no puedo permitirme ahora. Santiago la estudió por un largo momento, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Está bien entonces. Nos vemos el lunes. Alejandra caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Señor Hernández, tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué confía en mí para esto? Después de lo que le pasó antes. Santiago se quedó inmóvil por varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un murmullo. Porque contigo sé cuál es el precio, y prefiero pagarlo por adelantado. Alejandra asintió y salió de la oficina, llevando consigo no solo los contratos que cambiarían su vida, sino también la primera grieta que había visto en la armadura de Santiago Hernández. El fin de semana pasó en una neblina de nervios y análisis obsesivo. Alejandra había leído el contrato palabra por palabra al menos 10 veces, consultando términos legales en Internet y tomando notas en los márgenes.
El documento era exhaustivo y sorprendentemente generoso. Además del pago principal de 1.200.000 pesos, el contrato especificaba atención médica privada en el Hospital Ángeles, compensación mensual de 50.000 pesos durante el embarazo, licencia de maternidad pagada por 6 meses, una cláusula que garantizaba su trabajo en la empresa con posibles ascensos, y algo que la había sorprendido, un fondo educativo de 500.000 pesos para el niño. Era más dinero del que había soñado, pero también significaba que Santiago estaba completamente serio sobre su papel como padre. No estaba comprando un bebé, estaba contratando una madre para su hijo. El lunes por la mañana, Alejandra llegó a la oficina 30 minutos antes de lo usual. Había elegido su mejor blusa blanca y se había maquillado con más cuidado del habitual, como si la apariencia externa pudiera darle la confianza que le faltaba internamente. A las 8:00 am en punto, tocó la puerta de la oficina de Santiago. Adelante. Santiago estaba revisando informes financieros, pero al verla entrar, cerró las carpetas y le dedicó toda su atención. ¿Alguna pregunta sobre el contrato? Solo una. La cláusula sobre la custodia. Dice que usted tendrá custodia principal, pero que yo tendré derechos de visita. ¿Qué significa exactamente? Santiago se reclinó en su silla. Significa que el niño vivirá conmigo, pero tú podrás verlo cuando quieras. Si decides estar involucrada en su vida, bienvenida. Si prefieres mantener distancia después del nacimiento, también respetaré esa decisión. ¿Y si yo quisiera más participación? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Santiago la miró con curiosidad. ¿Cómo qué? ¿Cómo ayudar a criarlo? Estar presente en su vida diaria. Un silencio extraño se instaló entre ellos. Santiago tamboriló los dedos sobre el escritorio, considerando la respuesta. Eso sería complicado. ¿Por qué? Porque entonces no serías solo la madre de mi hijo. Serías parte de mi vida personal, y yo no soy bueno manejando eso. La vulnerabilidad en su voz la sorprendió nuevamente. Alejandra se acercó al escritorio y dejó el contrato firmado sobre la superficie pulida. Señor Hernández, tal vez esto no tiene que ser tan frío como usted piensa. Santiago tomó el contrato y verificó su firma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez podemos encontrar una manera de hacer esto que funcione para ambos. Sin complicaciones románticas, pero tampoco como extraños completos. Santiago guardó el contrato en su caja fuerte y se giró hacia ella. ¿Estás segura de que sabes en lo que te estás metiendo? No, pero estoy segura de que quiero intentarlo. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandra vio algo parecido a una sonrisa en los labios de Santiago. Está bien. Empezamos hoy. La cita médica estaba programada para las 2:00 p.m. en el Hospital Ángeles Pedregal. Santiago había insistido en acompañarla, alegando que necesitaba conocer todos los detalles médicos desde el principio. Alejandra nunca había estado en un hospital privado tan lujoso. El lobby parecía más un hotel de 5 estrellas que una instalación médica, con pisos de mármol, plantas exóticas y un personal que la trataba como si fuera alguien importante. Señora Morales, el doctor Ramírez los está esperando. Santiago caminaba a su lado con esa confianza natural que tenía en todos los espacios, pero Alejandra notó que también parecía nervioso. Sus manos estaban ligeramente tensas y revisaba su reloj más frecuentemente de lo usual. El doctor Ramírez resultó ser un hombre de unos 50 años, cabello gris y modales suaves que inmediatamente tranquilizaron a Alejandra. Su consultorio estaba lleno de diplomas internacionales y fotos de bebés que había ayudado a traer al mundo. Buenos días. Es un placer conocerlos. Santiago me comentó sobre su situación especial. Alejandra se tensó. ¿Qué tanto sabía el doctor sobre su arreglo? Como les expliqué por teléfono, continuó el doctor Ramírez, dirigiéndose principalmente a Santiago, entiendo que buscan una fertilización asistida debido a sus horarios ocupados. Es más común de lo que creen. Alejandra lanzó una mirada rápida a Santiago. Había creado una historia de portada que protegía la reputación de ambos. Exacto, confirmó Santiago. Queremos asegurar las mejores posibilidades de éxito. Perfecto. Primero necesitamos hacer algunos estudios básicos a ambos. Alejandra, necesitaremos análisis hormonales, ultrasonido pélvico y algunas pruebas genéticas. Santiago, análisis de semen
y algunas pruebas básicas de salud. Durante la siguiente hora, Alejandra se sometió a una serie de exámenes que nunca había imaginado. Todo era realizado con la máxima discreción y profesionalismo, pero la realidad de lo que estaba haciendo comenzó a asentarse. Cuando terminaron, el doctor Ramírez los citó en su oficina. Los resultados estarán listos en una semana. Si todo sale bien, podemos programar el procedimiento para la siguiente semana. Las posibilidades de éxito en el primer intento son de aproximadamente 40%, pero pueden ser mayores en personas jóvenes y sanas como Alejandra. En el elevador de regreso ninguno de los dos habló. La tensión era palpable, pero no era incómoda. Era la tensión de dos personas que acababan de dar un paso irreversible hacia algo desconocido. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Santiago cuando llegaron al estacionamiento. Asustada, nerviosa, pero decidida. Santiago abrió la puerta del Audi A8 negro para ella. Era la primera vez que viajaba en su auto personal. «¿Oye usted?», preguntó Alejandra cuando él se sentó en el asiento del conductor. «Igual. Es extraño, ¿verdad? He tomado decisiones millonarias sin pestañear, pero esto es diferente porque es personal». «Exacto». Durante el trayecto de regreso a la oficina, Alejandra observó el perfil de Santiago mientras manejaba. Por primera vez, no lo veía como su jefe intimidante, sino como un hombre que también estaba navegando territorio desconocido. «Santiago», dijo, usando su nombre por primera vez. Él la miró sorprendido. «¿Puedo preguntarte algo personal?». «Adelante. ¿Realmente quieres ser padre o solo cumplir con el testamento?». Santiago se detuvo en un semáforo en rojo y la miró directamente. «Honestamente, no lo sé. Nunca me permití pensarlo, pero supongo que lo descubriremos juntos». La luz cambió a verde y siguieron avanzando hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir completamente. 2 semanas después, Alejandra estaba sentada en el baño de empleados del piso 40, mirando fijamente una pequeña pantalla digital que mostraba un símbolo que cambiaría todo. 2 líneas rosas perfectamente definidas. Embarazada. 2-3 semanas. Sus manos temblaron mientras sostenía la prueba de embarazo. El doctor Ramírez había confirmado que el procedimiento había sido exitoso en el primer intento, pero ver la evidencia física era completamente diferente. Había vida creciendo dentro de ella. El hijo de Santiago. Tocaron la puerta del baño. «¿Alejandra? ¿Estás bien? Llevas mucho tiempo ahí dentro». Era Mariana. Alejandra guardó rápidamente la prueba en su bolsa y abrió la puerta. «Sí, perdón. Dolor de estómago». Mariana la estudió con esa mirada penetrante que había perfeccionado en 15 años trabajando con ejecutivos. «Te ves pálida. ¿Quieres que llame al médico de la empresa?» «No, no es necesario. Ya se me está pasando». Regresó a su escritorio con las piernas temblorosas. Santiago estaba en una junta que duraría toda la tarde, lo que le daba tiempo para procesar la noticia. Pero concentrarse en el trabajo era imposible. Cada pocos minutos, su mano se dirigía inconscientemente a su vientre, todavía plano, donde su vida y la de Santiago se estaban entrelazando de la manera más fundamental posible. A las 6:30 p.m., cuando la oficina estaba prácticamente vacía, Santiago salió de la sala de juntas luciendo agotado. Al ver que Alejandra seguía en su escritorio, se acercó. «¿Por qué sigues aquí? Tu horario terminó hace 1 hora. Necesito hablar con usted, en privado». Algo en su tono lo alertó. Santiago la estudió por un momento antes de asentir. «Mi oficina». Una vez adentro, con la puerta cerrada, Alejandra sacó el sobre manila que había traído de casa. Contenía los resultados del laboratorio oficiales que había recogido durante su hora de comida. Funcionó. Las 2 palabras flotaron en el aire como una declaración de guerra o de paz, dependiendo de la perspectiva. Santiago tomó el sobre y leyó los resultados en silencio. Cuando terminó, se sentó pesadamente en su silla. «¿Cómo te sientes?». «Asustada, emocionada, confundida, todo al mismo tiempo». Santiago se quedó en silencio por varios minutos, mirando los papeles como si fueran un contrato particularmente complejo. «Esto es real ahora», murmuró finalmente. «Muy real. ¿Necesitas algo? ¿Te sientes bien físicamente?». La preocupación en su voz era genuina y eso sorprendió a Alejandra. Durante las últimas semanas había visto destellos de humanidad en Santiago, pero esto era diferente. Esto sonaba como «cuidado».
Estoy bien. Un poco de náuseas matutinas, pero el doctor dice que es normal. Santiago se levantó y caminó hasta la ventana, adoptando esa posición que Alejandra ya conocía. Significaba que estaba procesando información compleja. Vamos a tener que hacer algunos ajustes en tu trabajo. Nada de viajes, horarios más flexibles, mejor seguro médico. Santiago, no necesito tratamiento especial. Él se giró hacia ella. No es tratamiento especial, es proteger mi inversión. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, y Alejandra sintió como si hubiera recibido una bofetada. Santiago se dio cuenta inmediatamente de su error. Lo siento, no quise decir eso. ¿Pero es lo que piensas? ¿Que soy solo una inversión? Santiago regresó a su escritorio y se sentó frente a ella. No lo sé, Alejandra. No sé qué pensar de nada de esto. En el papel sí, es una transacción comercial. Pero cuando vi esos resultados sentí algo que no esperaba. ¿Qué? Miedo. No por el dinero o la empresa. Miedo de que algo te pasara a ti o al bebé. La confesión colgó entre ellos como un puente frágil. Alejandra se inclinó hacia adelante. Santiago, no tienes que tener miedo. Podemos hacer esto juntos. No sé cómo hacer eso sin complicar todo. Tal vez las complicaciones no son tan malas. 3 meses después, la vida de Alejandra había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Su vientre comenzaba a mostrar una curva sutil que ocultaba bajo blusas más holgadas, y las náuseas matutinas habían dado paso a una energía renovada. Santiago había sido fiel a su palabra sobre los ajustes laborales. Ahora tenía su propia oficina, un asistente de medio tiempo y horarios flexibles que le permitían asistir a todas las citas médicas. Pero más que eso, algo fundamental había cambiado en su relación. Ya no era solo su jefe, se había convertido en algo indefinible. No exactamente amigos, no exactamente socios, pero definitivamente más que extraños unidos por un contrato. Era viernes por la tarde, y Santiago había insistido en acompañarla a su ultrasonido de rutina. En la sala de espera del consultorio del doctor Ramírez, Alejandra notó cómo Santiago observaba a otras parejas. Sus ojos se detenían en los hombres que sostenían las manos de sus esposas, que hablaban emocionados sobre nombres de bebés, que se veían completamente unidos en su alegría. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En lo diferentes que somos a ellos. ¿Es algo malo? Santiago consideró la pregunta. No lo sé. A veces pienso que tal vez estamos haciendo esto de la manera más difícil posible. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, la enfermera los llamó. El ultrasonido reveló un bebé completamente sano, y por primera vez pudieron escuchar los latidos del corazón. El sonido llenó la habitación como una promesa de futuro, rápido y fuerte y completamente real. Alejandra observó el rostro de Santiago mientras miraba la pantalla. Sus ojos verdes estaban fijos en la pequeña figura borrosa, y por primera vez desde que lo conocía, lo vio completamente vulnerable. «Es perfecto», murmuró. «Sí», acordó Alejandra. «Lo es». El doctor Ramírez imprimió varias fotos del ultrasonido y se las entregó. «Todo se ve excelente. El bebé está creciendo perfectamente. Los veré en un mes». En el auto, Santiago manejó en silencio mientras Alejandra estudiaba las fotos. En una de ellas, el bebé parecía estar chupándose el pulgar. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Has pensado en nombres?» Él sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en meses. «Sí, si es niño me gustaría llamarlo Mateo. Era el nombre de mi abuelo, el que fundó la empresa. Me gusta. ¿Y si es niña?» «No había pensado en eso. ¿Tú tienes alguna sugerencia?» «Isabela. Siempre me ha gustado ese nombre». «Isabela Hernández», dijo Santiago probando cómo sonaba. «Es perfecto». Llegaron a la oficina, pero ninguno de los dos hizo ademán de bajarse del auto. «Alejandra, necesito decirte algo». El tono de su voz la alertó. «¿Qué pasa?» «Estos meses. Trabajar contigo, verte cambiar, saber que estás cargando a mi hijo, ha sido diferente a lo que esperaba». «¿Diferente cómo?» Santiago se giró hacia ella, y en sus ojos había una honestidad que la desarmó completamente. «Empiezo a importarme más de lo que debería. Por ti, por el bebé, por lo que estamos construyendo juntos. Y eso me asusta». Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué te asusta?» «Porque no era parte del plan. Porque no sé cómo manejar sentimientos reales».
Porque la última vez que dejé que alguien se acercara tanto, terminé destruido. Alejandra extendió su mano y la puso sobre la de él. Santiago, yo no soy Valeria, y esto no es lo mismo. Lo sé, pero eso no hace que sea menos aterrador. Se quedaron así sentados, manos entrelazadas, mirando hacia un futuro que se había vuelto mucho más complicado y mucho más prometedor de lo que ninguno había planeado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandra. Santiago levantó sus manos unidas y las besó suavemente. Supongo que averiguamos qué significa esto, un día a la vez. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, dos personas que habían comenzado como extraños en una transacción comercial se encontraron en el umbral de algo que ningún contrato podría haber definido. Una familia imperfecta, construida sobre cimientos inusuales, pero real en cada sentido que importaba. El bebé que crecía entre ellos sería testigo de un tipo de amor diferente. No el amor a primera vista de los cuentos de hadas, sino el amor que crece lentamente, construido sobre respeto mutuo, vulnerabilidad compartida y la decisión diaria de elegirse el uno al otro, incluso cuando el camino por delante era incierto.